Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria extraordinaria de 22 de diciembre de 2022. Se abre la sesión con el primer punto del orden del día, aprobación si procede de impuestos, precios públicos y tasas para el ejercicio 2023, y le da lectura de la concejala de Hacienda, Itziar. Propuesta de acuerdo. Antecedentes. Habiéndose procedido al estudio de las distintas comisiones, así como en la Comisión Municipal de Hacienda, se proponen las siguientes modificaciones en relación con impuestos, tasas y precios públicos para el próximo ejercicio 2023. Tipos impositivos. Fijar el tipo de contribución a un 0,25%. Fijar el tipo de gravamen para el impuesto de construcciones, instalaciones y obras del 3,6%. Fijar el encargo del impuesto de actividades económicas en el 1,40 para los polígonos fiscales 1 y 2 y el 1,24 para los demás polígonos fiscales. Fijar el tipo impositivo del impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en el 15%. Fijar los coeficientes mínimos que aprueben el Gobierno de Navarra. Fijar los tipos impositivos para el impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica que fije el Gobierno de Navarra. Fijar el tipo de gravamen del impuesto sobre viviendas desocupadas para el primer año el 0,5%, para el segundo año el 1% y para el tercero y sucesiones el 1,5%. Sucesivos, perdón. Tasas y precios públicos. A la vista de la situación económica actual, se ha considerado necesario realizar una actuación de las tarifas para adecuarlas en la medida de lo posible al coste real del servicio, sin que en ninguno de los casos con las tarifas se recaude más del coste del servicio. Ordenanza reguladora de animales domésticos peligrosos, ordenanza del Boletín Oficial de Navarra número 158 del 13 de agosto del 2014. Animal potencialmente peligroso 48,50. El título vale, ¿no? Y luego las otras dos, es decir, que estas dos son las siguientes, las que no se han modificado, y que son las de ordenanza de prestación útil y maquinaria municipal y la ordenanza de subvención del comedor. Esas dos son las que no se han modificado. Las siguientes se han modificado todas, que son la ordenanza fiscal para la utilización de las instalaciones deportivas, la ordenanza municipal reguladora del comercio del pimiento y productos hortofrutícolas de la temporada de Puente de la Reina Garés, la ordenanza fiscal municipal reguladora de las tasas por derechos de examen, ordenanza ocupacional de ocupación de la vía pública con terrazas, la ordenanza reguladora de aprovechamientos comunales, la ordenanza es que hay tantas letras ya. Ordenanzas de funerales civiles, ordenanza reguladora del comercio no sedentario, ordenanza reguladora de determinadas tasas para la expedición y tramitación de documentos, ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios en el cementerio, ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local, ordenanza fiscal reguladora de tasas para la cesión de locales municipales, ordenanza reguladora de las licencias de vado en vías públicas, ordenanza de tasas de jubiloteca, ordenanza reguladora del acceso y régimen de utilización de los apartamentos tutelados y otras tasas que, bueno, no las aclaro, ¿no? Las hemos visto. Y la ordenanza reguladora de tarifas y admisión y participación de los cursos impartidos en la Escuela de Música. Bueno, comentar que, excepto las dos que hemos dicho que no tienen modificación, las demás se han tratado en las comisiones y bueno, más o menos, no en todas ha subido el IPC, pero bueno, la mayoría ha sido un poco adaptarlas a las subidas de IPC. Y bueno, por ejemplo, las que son de las tasas de la piscina y así, pues se ha dado como menos, no se ha subido el precio a la gente que está empadronada, pero sí las tasas para personas que vienen de fuera. Y bueno, yo creo que las demás ha sido más o menos así. No sé si queréis que os aclaren alguna en concreto o... En principio son las que se han acordado en las comisiones. Yo dos matizaciones, Itziar. Se ha mencionado la 18, ordenanza reguladora del acceso y régimen de utilización de los apartamentos tutelados, pero esa, por ejemplo, no se ha tocado, porque es un porcentaje del salario mínimo interprofesional. O sea, no está tocada. Y en el caso de las piscinas, yo creo que más que lo que se ha intentado es bonificar a la gente que compra el abono y sí que se han subido lo que son las entradas diarias, ¿no? Sin más, esas dos cuestiones. No sé si alguien quiere comentar algo sobre las tasas. Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto del orden del día. Aprobación si procede de propuesta de resolución de convocatoria pública de subvenciones para la realización de actuaciones en cooperación con países en desarrollo, y le da lectura Miriam Latienda.
Aprobación, si procede, de propuesta de resolución de convocatoria pública de subvenciones para la realización de actuaciones en cooperación con países en desarrollo, Garapen, Bidean, perdonadme, pero no me había dado cuenta. Propuesta de acuerdo. Antecedentes. En sesión plenaria de fecha 31 de mayo del presente se aprobaron las bases de la convocatoria pública de subvenciones para la realización de actuaciones en cooperación con países de desarrollo. En el Boletín de Navarra número 174, de fecha de 1 de septiembre, se publica extracto de la convocatoria de subvención, remitiendo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para la consulta de la publicación del texto completo. En plazo establecido para la presentación de solicitudes, se presentan las siguientes organizaciones con los respectivos proyectos de cooperación. Una asociación Nuevos Caminos presenta proyecto de refuerzo educativo con la puesta en marcha de salas de electroescritura y matemáticas en República Dominicana. 2. Fundación Juan Bonal presenta proyecto de creación de oportunidades laborales para mujeres de 18 años. 3. Ayudemos a un niño o niña presenta proyecto para fortalecimiento de salud odontológica y preventiva en Nicaragua. 4. Arquitectura sin Fronteras presenta proyecto para rehabilitación del hogar maternal en Honduras. 5. Dunia Muso, Mundo de Mujeres, presenta proyecto de sensibilización a la población para contribuir a la erradicación de la mutilación genital femenina, además de luchar por los derechos sexuales y reproductivos en Guinea-Bissau. 6. Mugari Gabe, Nafarroa, presenta proyecto con objeto de fomentar procesos para la garantía y fortalecimiento de los derechos humanos, contribuyendo mediante talleres a la formación jurídica y organizacional de jóvenes, mujeres y líderes para la autodefensa y resolución de conflictos en sus comunidades. Y 7. El Salvador El Catasuna presenta proyecto que promueve la agricultura sostenible, que proporciona conservación de las semillas nativas, agrodiversidad y disminución de los impactos ambientales. En virtud de lo dispuesto en las bases de la convocatoria aprobadas, se presenta informe propuesta por la Comisión Municipal de Bienestar Social, en la que se concreta el resultado de la evaluación efectuada y en el que se establece propuesta de resolución a favor de la entidad cuyo proyecto ha obtenido la mayor puntuación. Informe propuesta que se traslada a esta corporación para adopción, en su caso, de la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar todo lo actuado por la Comisión de Bienestar Social, así como el informe propuesta presentado. Primero, El Salvador El Catasuna, 83 puntos. Dunia Muso, 73. Mugari Gabe Nafarroa, 69. Arquitectura sin Fronteras, 73. Nuevos Caminos, 58. Ayudemos a un niño o niña, 55. Y Fundación Juan Bonal. Segundo, resolver la concesión de la subvención de 5.000 euros en favor del Salvador El Catasuna por el proyecto de promoción agroecológica, juventud, niñez, adolescencia y organización comunitaria en Finquera, Jutiapa y Tejutepe, El Salvador, que promueve la agricultura sostenible, que proporciona conservación de las semillas nativas, agrodiversidad y disminución de los impactos ambientales. Todo ello por ser la entidad cuyo proyecto ha obtenido mayor puntuación. Tercero, la financiación de esta subvención se hará cargo a la partida presupuestaria correspondiente a Ayudas Cooperación Internacional del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Puente la Reina de Ares. Cuarto, notificar el presente acuerdo a las entidades presentadas y proceder a la publicación de la concesión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Y quinto, recordar a la entidad concesionaria lo dispuesto en las bases en relación a la justificación del proyecto. Muchas gracias, Miriam. Si alguna concejal quiere mencionar algo sobre este punto. Manuel. Solo voy a hacer un comentario. La verdad es que no me acordaba yo de las bases que habíamos publicado. Cuando leí esto, cuando leí la valoración, en fin, es que me chirría un poquito que, o no sé si quizá me pueda parecer un poquito exagerado los 10 puntos que se da en el punto 7, por la implicación local en el proyecto, ¿no? Que es un 10% de la valoración, que en algunos casos puede ser 10 o incluso más, ¿no? O sea, quiero decir que si, por ejemplo, el cómputo de las valoraciones que se hacen en los proyectos tienen 50 y esto se sigue manteniendo en 10 puntos, sería un 20%. ¿Vale? Yo es que reflexionando un poquito, no lo sé si sería un tema a valorar en futuro, pues esta puntuación, que a mí personalmente me ha parecido un pelín exagerada en cuanto al cómputo total de las valoraciones, ¿no? Que quizá haya proyectos
muy interesantes, como por ejemplo el de las chicas estas de Guinea-Bissau, tal, que no, pues que quizá solamente por este aspecto que se puedan quedar a veces fuera del programa, ¿no? Solamente eso, ¿no? Que le daba un poquito de vueltas y no lo sé si esto quizá para futuras valoraciones se deberían de considerar o no, ¿no? Perfecto, pues se lleva a la Comisión de Bienestar Social la propuesta y se estudia. Y si hace falta se lleva a un pleno la modificación de las bases. Lo sometemos, pues, si os parece, a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer y último punto del orden del día. Estudio y aprobación, si procede, moción sobre financiación de agrupaciones electorales locales. Le da lectura a Javier Acama. Eskerrik asko. Al Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina Gares. Vale, sigo, milla esker. Al Pleno del Ayuntamiento de Puente la Reina Gares. Exposición de motivos. Ha pasado más de un año desde que el 14 de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados rechazara la toma en consideración de la proposición de ley sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, aprobada en el Parlamento de Navarra y remitida a la Cámara Baja. Entre los argumentos que se pusieron entonces sobre la mesa para rechazar la propuesta del Parlamento Foral estaba que el propio Congreso había creado en abril de 2021 una subcomisión para abordar los posibles cambios en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y que ese era el escenario para debatir los cambios que planteaba este Parlamento. Más de un año después, no solo no se ha avanzado en este asunto, sino que el pasado mes de mayo el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una prórroga de 6 meses para finalizar los trabajos de dicha subcomisión. Tras esa prórroga, la subcomisión dispone hasta febrero de 2023 para presentar un informe definitivo de los trabajos que se hayan realizado en su seno. Una ampliación de plazo que, dada la cercanía de las elecciones locales, serán el 28 de mayo, perjudicará gravemente los intereses de las agrupaciones locales a las que se pretendía defender con la modificación planteada desde Navarra. Hay que recordar que la propuesta de modificación parcial que planteaba el Parlamento de Navarra busca el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuestros municipios, atendiendo a dos objetivos claros. Por un lado, la iniciativa persigue que en los procesos electorales municipales el límite de gasto se ajuste a las necesidades reales. En este sentido, cabe recordar que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General fija un límite de gasto de campaña para las agrupaciones electorales y los pequeños partidos que concurren en un único municipio de 0,11 céntimos de euro por habitante, sin tener opción a contar con el complemento provincial del que disponen los partidos mayoritarios. Para el caso de Puente la Reina Gares, esto equivaldría a una cantidad aproximada de 330 euros. El segundo de los objetivos busca la eliminación de la sanción mínima de 50.000 euros en los casos en los que el gasto electoral se sobrepase en más de un 10% del máximo establecido, algo que se incluyó en la última modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos. Siguiendo con nuestra localidad, una agrupación electoral que gastara más de 365 euros en la campaña electoral podría recibir una sanción mínima de 50.000 euros, algo a todas luces exagerado. Del mismo modo, la iniciativa rechazada por el Congreso de los Diputados proponía que estas medidas tengan efecto retroactivo y sean de aplicación a las formaciones que concurrieron a las elecciones municipales de 2015 y 2019. En nuestro caso, sabemos que hay una agrupación afectada, como sería Ximénez de Rada. Además, supondría modificar la ley en el mismo sentido que lo ha venido reclamando el Tribunal de Cuentas en sus últimos informes de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales, en los que se pone de manifiesto que el límite máximo de gasto aplicable resulta manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral, algo que ha llevado a este organismo a reclamar a las Cortes Generales en más de una ocasión que se modifique la Ley Orgánica sobre financiación de partidos. El rechazo de esta propuesta aboca a un buen número de agrupaciones y pequeños partidos a una situación ciertamente preocupante, ya que no solo siguen en pie los expedientes sancionadores de 2015, sino que podrían iniciarse los de 2019. Además, complicará el trabajo de muchas de estas agrupaciones de cara a los próximos comicios locales, lo que podría suponer que muchas de ellas acabaran por no presentarse. Por todas estas razones, resulta fundamental seguir insistiendo en la resolución de este problema y devolver el pleno derecho a la participación democrática de los vecinos y vecinas de muchos municipios. Por todo ello, se propone la siguiente propuesta de resolución. 1. El Ayuntamiento de Puente la Reina Gares insta al Congreso de los Diputados a que antes de la próxima convocatoria electoral resuelva la problemática a la que se verán abocadas las agrupaciones de electores y los partidos locales de no introducirse los cambios referidos.
2. El Ayuntamiento de Puente la Reina Garés insta al Congreso de los Diputados a que, de manera urgente y antes del plazo de 15 días, en el seno de la Comisión Constitucional, convoque la Subcomisión para la Reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de 9 de junio del régimen electoral general, con el fin de abordar los cambios legislativos pertinentes para poner solución a la situación actual. 3. El Ayuntamiento de Puente la Reina Garés insta al Gobierno de España a presentar un proyecto de ley para modificar la ley electoral y la de financiación de partidos y subsanar la situación a la que se ven abocadas los partidos de ámbito local y las agrupaciones de electores en el caso de que la Subcomisión para la Reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general no aborde los cambios legislativos en el plazo de un mes. Puente la Reina Garés, 22 de diciembre. Eskerrik asko, Javi. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Manuel. Lo mismo que te comenté, es efectivamente, pues, estamos afectados por ese expediente y estamos de acuerdo en la moción absolutamente, claro. Yo creo que en los últimos años ha habido poco movimiento, no sé si tiene que ver con los movimientos o con el acuerdo del Parlamento o no, a través de o a partir de la creación de esa subcomisión en el Congreso. Me imagino que a partir de ahí pues el Tribunal de Cuentas está un poquito más callado, pero me imagino que esto se retomará y efectivamente pues no sé qué pasará. Como bien dices, ¿no? Si no es errada, yo creo que en la anterior legislatura gastó del orden de 500 euros o una cosa así. La propuesta de sanción eran de 50.000 euros, ¿no? Efectivamente hablábamos antes con vosotros y claro, pues fue un error nuestro pues comunicar lo que se había gastado. Pero bueno, pues efectivamente esto se hizo como había que hacerlo. O sea, Óscar en aquel entonces pues adjuntó todos los gastos que se había tenido y efectivamente a partir de ahí, que es un poco lo que decía Fidel, pues que esto no tienes que haberlo hecho, ya, pero después de haberlo sabido, no lo hubiésemos hecho, ¿eh? Así que efectivamente estamos de acuerdo y votaremos a favor, claro, lógicamente, de esa propuesta, ¿no? Y esperemos que todo quede en agua de borrajas porque, a ver, yo creo que eso es, en fin, creo que es una ley, pero bueno, tampoco de los tribunales te puedes fiar, ¿no? Si no, luego nos comentará oye, algún aspecto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al tribunal le da por decir que tienes que pagar 50.000 euros y luego no tienes para pagar, esa es la realidad, ¿no? Sí, por nuestra parte somos un partido político, no nos vemos directamente afectados, pero desde luego vamos a votar a favor porque entendemos que esto ataca un derecho fundamental de participación de las personas, sobre todo en poblaciones pequeñas, de participar en agrupaciones independientes, y ya sabemos todos y todas cómo está el tema de la participación política y en los ayuntamientos, en los pueblos, como para encima poner más trabas, ¿no? Así que por nuestra parte también votaremos a favor. No sé si queréis hacer alguna otra intervención. Lo sometemos pues a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Y no habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. Que paséis buenas fiestas y feliz año nuevo.